11 de agosto de 1808. 11 de agosto de 2008. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra. Independencia de Antioquia. 200 años. ¡Viva Antioquia! Bicentenaria. Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Herms, delegado principal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, y constituyente andino por la República de Colombia. Bueno, en el día de hoy estamos haciendo otro video con carácter patriota. Un video que teníamos que hacer obligatoriamente, porque hoy, 11 de agosto, se conmemoran 215 años de la independencia de Antioquia. Un día como hoy, el 11 de agosto de 1808, se declara la independencia, digamos, simbólica del Estado Departamento de Antioquia. Y para mí es un honor poder celebrar este día, porque adicionalmente es una celebración con carácter familiar, debido a que mi bisabuelo Tomás Cipriano de Mosquera, el gran general, fue precisamente presidente del Estado Federal de Antioquia en 1862. Entonces es un gran honor, un gran orgullo, porque también se celebran 161 años de la presidencia de el gran general Tomás Cipriano de Mosquera, mi bisabuelo, en la presidencia de el Estado Federal de Antioquia, 161 años adicionalmente. Entonces, el 11 de agosto de 1808 se produce la independencia de Antioquia en un día común y corriente, un 11 de agosto. Pero en 1808 se produce lo que es una revuelta, una especie de revuelta que contó con el apoyo de los sacerdotes franciscanos que presidían el Colegio Real de Antioquia en esa época. Lo que hoy es el Paraninfo de la Universidad de Antioquia fue el escenario de este acto simbólico de independencia. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, Alexander, ¿usted por qué dice que es el 11 de agosto de 1808 y no de 1813? Bueno, por una simple y sencilla razón, porque en 1808 fue el pueblo el que dictaminó la independencia. Ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo así que el pueblo? Sí, en 1808 ya se sabía de que el rey Fernando VII y su mandato estaban en declive en España. De hecho, al parecer, ya en esa época, Napoleón ya había tomado posesión de España y había capturado a Fernando VII. Esto fue, digamos que una noticia que corrió desde los diferentes ámbitos administrativos, desde el virreinato, y se fue filtrando la información hasta el pueblo, porque ustedes saben que en esa época no había internet, no había WhatsApp, no había Google, no había nada de esas cosas, no existía la radio, y por tanto, pues las noticias llegaban en el voz a voz o llegaban por medio de comunicación, por medio de carta. Y a través de una carta pues se comunicaba lo que estaba sucediendo, y cuando se enviaba una carta, por ejemplo, desde la península ibérica
pues tenían que atravesar el océano, tenían que atravesar el mar para que esa carta llegara, porque no había otra forma de comunicación, no había otra forma de transporte que comunicara a la península ibérica, a Europa, con América. Entonces se hacía el viaje hasta este territorio, y entonces ustedes imaginan cuánto tiempo se demoraba ese viaje. Bueno, semanas enteras navegando el mar, navegando el océano, hasta llegar de un lado a otro. Bueno, y esas noticias llegaban a los directores administrativos del Imperio Español en América. Llegaban a los directos encargados del virreinato, y estos pues ya comunicaban esa noticia, dependiendo de la gravedad, pues con su equipo de trabajo, su personal cercano, y bueno, para tomar decisiones qué se iba a hacer, qué no se debía decir, qué información se le debía compartir al público y qué no se le debía decir. Bueno, una cantidad de cosas que hoy todavía en la actualidad se manejan. Pero resulta que esta información se filtró a tal punto de que llegó a las provincias, en ese caso en Antioquia en 1808, y precisamente el 11 de agosto, pues habían unas personas compartiendo, unos campesinos, departiendo en una de las cantinas de la época, cerca al Colegio Real de Antioquia, que hoy es el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, ubicado en el Parque de San Antonio. Para los que no se ubican, de pronto conocen a Medellín, el Parque de San Antonio es uno de los parques principales de la ciudad de Medellín, y ahí en todo el parque principal está ubicado un edificio histórico que se llama el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Ahí está el Paraninfo, es un edificio imponente, muy bonito. Por ahí pasa el tranvía de Ayacucho, y por ahí también está al frente de la sede administrativa de Confama, hay una iglesia, etcétera, etcétera. Esta es una zona histórica. ¿Por qué? Porque esta fue la sede donde se fundó la Universidad de Antioquia en 1803, el 9 de octubre de 1803. Entonces fue fundada ¿por quiénes? Por los franciscanos, sacerdotes franciscanos que montaron precisamente esta institución educativa como el Colegio Real de Antioquia. Entonces de 1803 a 1808 pues solamente llevaban 5 años de funcionamiento, y eran los sacerdotes franciscanos los que dirigían obviamente esta institución educativa e impartían la educación de la época. Entonces los sacerdotes franciscanos, por ser sacerdotes, por pertenecer a la Iglesia Católica, pues se enteraban de todas estas situaciones, de lo que estaba ocurriendo allá en el Imperio Español, en la corona española, y por supuesto, pues ellos manejaban también la información dependiendo de lo que se necesitaba decirle o no a la gente, lo que el pueblo necesitaba saber y lo que no necesitaba saber, porque así se manejaba. Sin embargo, los franciscanos, y no es porque quiera defenderlos o porque me caigan bien o porque, bueno, o por su doctrina, han sido personas mucho más cercanas con el pueblo, y tal vez eso ha permitido que a través de la historia precisamente sean los franciscanos los que se hayan unido a estos importantes procesos de emancipación, de libertad y de independencia. Así como ocurrió el 7 de agosto de 1819 con varios sacerdotes, en particular un sacerdote franciscano que se metió directamente a combatir y tomó un arma para prácticamente ser un soldado más de la patria, y bendecir las tropas y bendecir a los soldados, al pueblo que estaba combatiendo ese día. Él se metió ahí y desafortunadamente falleció por uno de los sables del tirano ejército realista español. Bueno, en este momento, el 11 de agosto de 1808, estaban, como yo les contaba inicialmente, unos campesinos departiendo, estaban tomándose su
su respectiva chicha, tapetusa, alcohol de la época. Se estaban departiendo, hablando sobre temas de trabajo, cosas cotidianas. Y bueno, el tema que no podía faltar, que se había filtrado por una u otra razón, una conversación, un rumor que habían escuchado, ya fuera por parte de los sacerdotes, por parte de personalidades que estaban cercanas a directivos o administrativos del virreinato en la provincia. En fin, por alguna circunstancia, motivo, razón, se enteraron de que el rey, o mejor dicho, la corona, pues estaba pasando por un momento político de inestabilidad, de que Francia estaba tomando posesión de España y de que Fernando VII ya no era soberano en España. Y como los impuestos estaban tan fuertes, se habían dictaminado una política de impuestos, de alza de impuestos, con más rigurosidad. Pues no se sabía por qué estaban cobrando más impuestos, por qué estaba más la corona, el virreinato español estaba presionando más a los ciudadanos, exigiendo más impuestos, más oro, y se estaba efectuando un proceso de tiranía, de opresión contra el mismo pueblo, prácticamente obligándolo a trabajar más por menos dinero, para que tributara mucho más de su esfuerzo, de su trabajo, a una corona parásita. Ya tenía fama Fernando VII de ser un holgazán, de ser un inepto, de no servir para nada, de ser un rey inútil, y que encima pues ya iba a ser capturado, o estaba siendo capturado por Napoleón Bonaparte y sus hombres. Ya Francia estaba tomando posesión de España, estaban prácticamente sometiéndolos. Entonces, esa era la razón por la cual en el virreinato pues estaban cobrando más impuestos para poder financiar la defensa del rey en España. Y entonces, como no tenían de a dónde echar mano, pues allá en España no se produce oro. El oro se producía era aquí en América y se sigue produciendo aquí en América. Entonces subieron los impuestos, abrocharon a los campesinos, a la clase humilde trabajadora, y les exigieron más impuestos. Y el que no pagara pues lo metían al calabozo, o el que no tenía con qué pagar el impuesto adicional pues lo metían al calabozo y lo torturaban y lo humillaban y lo maltrataban. Así era. Entonces la gente ya se estaba cansando de eso, la gente tenía una inconformidad. Y resulta pues que uno de estos borrachitos ya estaba contento con el alcohol que se había tomado, estaba ya en su punto de efervescencia, y salió de la cantina de esa época y empezó a gritar: ¡abajo el rey! ¡Abajo Fernando VII! El rey no es soberano, no queremos más impuestos, no queremos a ese rey tirano, inepto. Bueno, a decir en sus palabras que el rey no era soberano, que abajo el rey, no querían al rey. Y entonces a muchas personas les hizo gracia esto, porque pues además de que lo estaba diciendo, expresándolo dentro de su borrachera, diciendo la verdad, pues estaba desahogándose frente al pueblo. Entonces mucha gente le paró bolas y dijo: no, sí, pues la gente se reía, y según los relatos de esa época, pues la gente dijo: muy osado, pues sí está borracho, pero nadie se atrevía a decir eso que él estaba diciendo. Y bueno, llegaron los soldados realistas de esa época, que estaban ahí en ese sector, y
lo apresaron, se lo iban a llevar, lo empezaron a golpear y le dijeron que no podía seguir diciendo eso, que tenía que retractarse, que tenía, mejor dicho, que si seguía hablando lo iban a ejecutar, imagínense. Y entonces lo golpearon y el tipo seguía diciendo que abajo el rey, que abajo el rey. Entonces se formó una algarabía en ese momento, porque pues ya las personas dijeron, no, pues es que está borracho, o sea, él está diciendo eso, pero es una persona, es un tipo que está borracho, es un pobre diablo que no. Pero entonces, claro, obviamente los soldados de esa época, que obviamente estaban instruidos para que nadie hablara nada en contra negativo del rey, porque la libre expresión no existía, usted no podía decir nada en contra del rey, porque entonces ya le caían encima y le daban su pela gratis, y nos metían por allá al calabozo, y fuera de eso tenía que pagar, bueno, para salir de allá tenía que hacer un montón de cosas. Los sacerdotes franciscanos del Colegio Real de Antioquia se enteraron de esa algarabía y fueron a decir, vea, lo van a matar, mire, ustedes por favor hagan algo. Ya los sacerdotes se habían enterado y dijeron, bueno, ¿qué está pasando aquí? No lo golpeen, no golpeen a ese pobre cristiano. ¿Qué fue lo que hizo? No, es que está diciendo, está blasfemando en contra del rey, de su excelencia. Y entonces los sacerdotes franciscanos dijeron, no, ¿cómo así? Un momento, eso que él dice es verdad. Abajo el rey. ¿Y usted sabe qué hicieron los sacerdotes franciscanos de esa época, del Colegio Real de Antioquia? Le dieron la razón al borracho, lo defendieron y se enfrentaron a esos soldados realistas. Dijeron, es que eso es cierto. El rey es injusto. El rey ha subido demasiado los impuestos y ya ya el pueblo no aguanta más. Están asfixiados con tantos impuestos y no se ve la mano del rey aquí, no se ve a través del virrey y de sus corregidores y de sus funcionarios, no se ve la gestión. Nosotros estamos viendo el sufrimiento del pueblo y estamos con el pueblo. Entonces ustedes también se van al calabozo, pues entonces nos va a tener que meter a todos. Nos van a tener que meter a todos al calabozo porque nosotros no nos movemos de aquí. ¿Y usted sabe qué hicieron? Tomaron la bandera del Colegio Real de Antioquia, que hoy es la Universidad de Antioquia, que lleva 5 años de fundación, y resulta que hicieron esto, cogieron la bandera de la Universidad de Antioquia, esta, que es la bandera de Antioquia, y la enarbolaron. Tomaron la bandera del Colegio Real de Antioquia y la enarbolaron. Y dijeron, que viva la provincia libre, libertad, abajo el rey tirano, viva nuestra provincia libre, libertad para nuestra provincia. Y la gente se unió en ese clamor, porque desconocieron la autoridad de España. Y entonces, porque este sí es un día de independencia, porque fue el pueblo apoyado con esos sacerdotes franciscanos del Colegio Real de Antioquia, el 11 de agosto de 1808, que quienes le dieron la razón a ese borrachito lo rescataron porque lo iban a matar, lo estaban acribillando ahí. Esos soldados realistas lo estaban aporreando. Porque él se sostenía en que el rey, abajo el rey no era soberano, abajo el rey, no queremos un rey tirano, queremos libertad. Y eso fue lo que más enardeció a los soldados
realistas que estaban ahí, y los sacerdotes franciscanos del Colegio Real de Antioquia, hoy Universidad de Antioquia, fueron los que fueron a rescatarlo y dijeron al pueblo, es cierto. Y la gente ya empezó a decir, sí, abajo el rey, y apoyaron, ya se vieron apoyados por los sacerdotes franciscanos, y estos cogieron la bandera del Colegio Real de Antioquia, sí, esta misma bandera, que es la bandera hoy de Antioquia, es la bandera de Antioquia, esa bandera, la bandera de la Universidad de Antioquia es la bandera de Antioquia. Por eso es que de ahí surge la bandera de Antioquia. La enarbolaron y dijeron, ¡viva la libertad! Libertad para nuestra provincia, abajo la tiranía, abajo el rey. Entonces ya con el pueblo reaccionando, apoyando esas consignas, y estos sacerdotes franciscanos apoyando esta insurrección que fomentó el borrachito, pues los soldados realistas no tuvieron mayor cosa que hacer, porque eran muchos ya los que estaban gritando arengas a favor del borracho, de la libertad de la provincia, inclusive, y en contra del rey, abajo el rey. Y eso fue lo que ocurrió. Esa fue una manifestación de soberanía, de autodeterminación, de desconocimiento de una autoridad. Aquí no dijeron en ningún momento que iban a reconocer al rey, ni que su augusto rey, no. Aquí no ocurrió nada de eso. Aquí ocurrió fue todo lo contrario. Se unieron varios sectores sociales, en este caso el pueblo, los campesinos que estaban ahí, los que estaban departiendo ahí en esa cantinita, tomándose su guaro de la época, y el Colegio Real de Antioquia. Los sacerdotes franciscanos salieron a apoyarlos y a defenderlos. Aquí nos tienen que meter entonces a todos al calabozo, porque lo que está diciendo este humilde cristiano es cierto, es verdad. Y ustedes fueron y lo salvaron porque lo iban a matar, y nos tienen que meter a todos presos. Y como ya los soldados realistas se vieron superados en número, ya la gente enarbolada, y tomaron la bandera de la Universidad de Antioquia y la enarbolaron. Independencia. Bueno, no dijeron independencia directamente, pero sí dijeron libertad para nuestra provincia. Libertad. Y este fue el símbolo de la libertad, de esta hermosa bandera. La bandera de la Universidad de Antioquia, en esa época el Colegio Real de Antioquia, fue la bandera que hoy tenemos en nuestro estado departamento, y que simboliza muy bien lo que es Antioquia, el blanco y el verde. Digamos que esa ha sido la historia que les vengo a compartir en el día de hoy, 11 de agosto, donde nosotros, los patriotas, descendientes patriotas, celebramos los 215 años de la independencia de Antioquia. Porque algunos historiadores dicen que es el 11 de agosto de 1813, porque en esa época ya se hizo un acta de independencia, pero eso fue, imagínense, eso fue 5 años después. 5 años después. Y bueno, como habían unas personalidades de los oligarcas que tenían tenían conexión con los oligarcas de Bogotá, entonces a estos les convenía estar por esa misma línea, porque ellos querían era poder, querían gobernar, querían ser aquí, cierto, la autoridad, pero no les interesaba directamente la independencia de estos territorios del virreinato, o sea, de España. No querían una separación. Mientras que la manifestación del 11 de agosto de 1808 sí fue la manifestación del pueblo apoyado por una institución religiosa que se identificaba con las necesidades y los padecimientos del pueblo. Y entonces mire cómo es la vida. Un descendiente caucano
viene a decirles aquí directamente a los antioqueños que el día de la independencia de Antioquia es el 11 de agosto de 1808 y no de 1813. Y bueno, también como les dije ahora iniciando el video, pues celebramos la presidencia del Estado Federal de Antioquia de mi vistío abuelo Tomás Cipriano de Mosquera, el gran general quien vino a poner precisamente orden aquí a Antioquia en 1862. Y bueno, otra de las razones por las cuales nosotros venimos a reivindicar este proceso es porque él fue el único que derrotó a los conservadores aquí en Antioquia. Y si no es él, pues ¿quién iba a poder hacer eso? Él vino y derrotó a los conservadores porque el proyecto federal, el proyecto bolivariano tenía que hacerse realidad. Y Antioquia era fundamental para que ese proceso, ese proyecto pudiera andar, pudiera ser una realidad. Y por eso fue que tuvo que ser el presidente del Estado Federal de Antioquia en 1862 para personalmente organizar este asunto aquí, dirigir las cosas, dejarlas listas para poder proseguir a organizar los otros procesos que estaban pendientes en las otras provincias, en los otros estados de los Estados Unidos de Colombia, porque era federal en esa época. Entonces lo que se quería era fortalecer el proceso federalista para que esta nación compitiera de tú a tú con los Estados Unidos, porque ese era el proyecto de Tomás Cipriano de Mosquera, el proyecto bolivariano y de avanzada, que muchos antipatriotas y conservadores no quisieron que se continuara. Entonces aquí en Antioquia, ¿qué han tratado de hacer? Han tratado de borrar la fecha, pero el 11 de agosto de 1808 han tratado de desconocer el alzamiento del pueblito, de la gente del pueblo. Han tratado de borrar eso de la historia para que solamente quede la fecha de 1813 y ya, de que el alzamiento del pueblo no fue significativo, porque a ellos no les interesa que el pueblo figure, a ellos no les interesa eso. Entonces eso es lo que venimos hoy a reivindicar. Venimos a reivindicar el alzamiento del pueblo, el rechazo del pueblo a la tiranía de la corona española en Antioquia. Este es nuestro día de la independencia, pero el 11 de agosto de 1808, 215 años de libertad. De libertad porque fue la manifestación de la libertad, fue la enarbolación de nuestra bandera de Antioquia, y hoy, un día como hoy, como descendiente caucano y británico, vengo a reafirmar este proceso para la construcción de una nueva Medellín, para la construcción de una nueva Antioquia y para la construcción de una nueva nación, porque merecemos que este pueblo sea gobernado realmente por personas del pueblo y para el pueblo, para que podamos definitivamente librarnos de esos descendientes oligarquitas mediocres que han gobernado no solo aquí en Antioquia, sino que han gobernado a nivel nacional y en otros países, en otras regiones. Tenemos que empezar a hacer todo ese proceso, que lo vamos a empezar a hacer desde ahora, y por eso para la ciudad de Medellín pues estamos pensando en promover el voto en blanco, para que lo tengan en cuenta. Ya hablando hoy de ese tema, vamos a promover el voto en blanco para la ciudad de Medellín, y en general pues vamos a trabajar en la argumentación el por qué el voto en blanco, porque por lo menos aquí en Medellín para la alcaldía ni para el consejo hay candidatos idóneos. La ciudad está en este momento en el fango, en el fondo, en el pozo, está en el sumidero, y desafortunadamente no tenemos candidatos que puedan darle una mano, sacarla de ahí. No hay. Nuestra aspiración quedó truncada por la politiquería y la corrupción de los partidos que supuestamente no estaban alineados ni con el gobierno, ni tampoco con el pacto histórico, pero supuestamente tampoco estaban con la corrupción, la mafia, la politiquería y el terrorismo.
y resulta que terminaron avalando a candidatos con una dudosa reputación política, social y económica. Entonces, para la ciudad de Medellín no hay candidaturas. Vamos a promover el voto en blanco para defender nuestra dignidad, porque nosotros no vamos a apoyar a ningún corrupto. Esa es nuestra consigna. Y bueno, con la autoridad que nos da la representación internacional como constituyente andino por la República de Colombia, en calidad equivalente a la de un parlamentario andino y equivalente a su vez a la de un congresista colombiano, sin sueldo, sin salario y sin partido, pues nosotros invitamos a la ciudadanía a que primero se apropie de estas fechas, de estos procesos históricos, de que los conozca primero, conozca qué ocurrió el 11 de agosto de 1808, el por qué tenemos nuestra bandera como blanco y verde, que es la misma bandera de la Universidad de Antioquia, y por qué nos da tanto orgullo ser, miren, haber estudiado en una de las más grandes universidades del país. Miren, aquí está el escudo que logré rescatar, el primer escudo que instalaron en la sede universitaria, en Ciudad Universitaria, aquí en Sevilla, en el barrio Sevilla, y que lo iban a votar, imagínense, el escudo lo iban a votar, y yo lo rescaté, aquí lo tengo, el escudo de madera, el primer escudo que colocaron ahí en Ciudad Universitaria, porque aquí quieren deshacerse de la historia, quieren pasar por encima de la historia, y la historia hay que conservarla, hay que mirar en retrospectiva de dónde venimos, qué somos, para poder entender el futuro y para saber hacia dónde vamos. Entonces, bueno, esto era lo que quería transmitirles, compartirles el día de hoy, y estamos aquí siempre muy atentos a sus inquietudes, a sus opiniones. Vamos a volver a reintegrar todo el trabajo social y político aquí en Antioquia, a reconfigurarnos. Invitamos a todos nuestros simpatizantes, nuestros amigos en Oriente, en Occidente, en el suroeste, en el nordeste, en el Urabá, en las diferentes subregiones de Antioquia, las 9 subregiones de Antioquia, para que empezamos a unir esfuerzos, porque nos espera, sobre todo aquí en Medellín, nos espera una época muy dura, nos esperan otros 4 años de oscurantismo político y social y económico y cultural y de todos los sentidos, porque el personaje que van a elegir es un uribista, o es una persona que no va a trabajar con el proyecto de gobierno nacional. Entonces, vamos a mirar a nivel departamental a quién vamos a apoyar, porque pues a nivel departamental tenemos una tarea muy importante. Vamos a mirar bien el nombre que vamos a acompañar. En este momento no podemos expresar un apoyo directo a uno de estos candidatos, porque como aquí a nivel departamental ocurre algo muy similar, pero bueno, vamos a mirar con retrospectiva, digamos con cabeza fría, porque puede existir un candidato que pueda por lo menos empezar a nivel industrial, a nivel de proyectos para Antioquia, pueda empezar a destrabar todo este desastre que quedó en el departamento, porque Antioquia también está sumida en el fango. No solo Medellín, Antioquia está sumida en el fango con esta administración desastrosa, terrible, nefasta de Aníbal Gaviria, que lo único que hizo fue parar las grandes obras de infraestructura, parar los procesos de desarrollo que se venían trabajando en la administración anterior, y se dedicó fue a defender su corrupción, a defenderse, porque eso fue lo único que hizo la administración, gastarse la platica, colocar a sus amigos, a sus cuotas politiqueras, y eso fue todo. No se continuaron con importantes procesos
a nivel regional que se habían dejado planteados, y esas son las consecuencias de oligarquitas como estos, como Aníbal Gaviria, mediocres, que desafortunadamente no tienen visión de región, no tienen visión de la construcción de un departamento, sino que solamente la visión es esta, pero para los bolsillos de ellos, no más. Esa es su visión, conservar su estatus social, político, económico, y nada más, no les interesa otra cosa. Eso sí, les interesa estar defendiendo sus intereses más los intereses de sus socios, porque eso sí, pues ahí están. Tampoco los intereses de la gente que no les aporten nada a ellos, sino el interés particular de ellos. Bueno, estimados amigos, nos dejamos hasta aquí en nuestra transmisión especial de hoy, también cargada de patriotismo, como les digo. Es una transmisión donde nosotros aquí hemos exaltado el valor de la independencia de Antioquia, una independencia simbólica desde el pueblo, o sea, la independencia del pueblo, o sea, declarar, enarbolar esta bandera, la bandera del Colegio Real de Antioquia, la Universidad de Antioquia, que es nuestro orgullo institucional aquí en Antioquia, y además dar a conocer la verdad, muchos valores que se dieron ese día, desde realmente lo que debe significar la fe cristiana, y es estar con el pueblo, porque en ese sentido los franciscanos que han participado en los procesos independentistas aquí en Antioquia y en Colombia, a nivel no solo político, a nivel de discurso, a nivel de acompañamiento a la comunidad, como ocurrió el 11 de agosto de 1808, también ha sucedido en materia militar el 7 de agosto de 1819 con uno o varios de estos sacerdotes franciscanos que tomaron un arma y se fueron a defender la independencia junto con el pueblo, con el pueblo campesino, con los indígenas, con los afrodescendientes, los que eran esclavos, se metieron ahí a defender el pueblo y a decir que esta lucha era de Dios, era del pueblo. Y este es el mensaje. Este es el mensaje. Dios, estás con el pueblo, no con esos oligarquitas mediocres, para que el ejército y sobre todo las fuerzas aquí en Antioquia aprendan de esta historia, de que su deber es defender al pueblo, no defender a esos oligarcas mediocres. Esos oligarcas mediocres no representan al pueblo. En cambio, ustedes son hijos del pueblo, para que lo entiendan y se lo metan en su cabeza. Ese es su verdadero deber, defender las causas del pueblo. No defender las causas de esos oligarquitas mediocres, como esos que están en Bogotá, que han celebrado su emancipación, su falsa independencia el 20 de julio, ni estos otros oligarquitas aquí de medio pacotilla, que también se amangualaron con esos otros allá en Bogotá, y entonces pretenden cambiar las fechas y cambiar el significado y el sentido del proceso de independencia aquí en Antioquia. Son oligarquitas mediocres, cortos de mente, de visión de país, de región, que lo único que les interesa es su propio bolsillo nomás, no les interesa que esto sea próspero y sea grande, y que así como esto pueda ser grande, pues sus nombres también sean grandes, porque un dirigente que logra engrandecer a su comunidad, ya de por sí su nombre se engrandece. Y la misma comunidad es la que le hace el homenaje. La misma historia es la que le hace el homenaje. Por tener visión, por encaminar a esa comunidad a la grandeza. No a la mediocridad, no al atraso, no a hacer un Estado sin soberanía, sin determinación, sin autonomía, que vengan aquí los chinos, los norteamericanos, los canadienses a hacer lo que les dé la gana, a robarse nuestro oro, a llevarse en el oro de acá del occidente antioqueño y del nordeste, y vengan aquí a hacer lo que les dé la gana. No, se lo está diciendo un descendiente caucano. Tomás Cipriano de Mosquera fue presidente del Estado Federal de Antioquia, pues también le tocó venir a organizar la casa, y a nosotros aquí pues nos está tocando hacer la misma tarea. Bueno, los dejamos aquí
con esta inquietud. Busquen en internet, si no me creen, busquen en internet, ahí en la biblioteca Luis Ángel Arango, ahí van a encontrar el relato del borrachito, porque esto sí no lo pueden borrar de la historia. Lo han intentado excluir de las cátedras de las escuelas, colegios y universidades. Pero es nuestro deber, nuestra responsabilidad como dirigentes políticos, como representación internacional y como descendiente patriota, por punta y punta, dar a conocer esta parte de la historia que nos han tratado de ocultar y nos han tratado de prácticamente invisibilizar. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, el pueblo antioqueño, que esto aquí, el conservatismo está mandado a recoger. Aquí lo que necesitamos es recoger nuestro proyecto progresista y de pujanza para que esto tenga un verdadero sentido. Si somos orgullosos de Antioquia y queremos que Antioquia sea una potencia regional, pues tenemos que ser progresistas, así es, progresistas. Ese es el término, no conservadores. Los conservadores conservan su bolsillo y su riqueza y no más. Y Antioquia está sumida en la pobreza, en la miseria. Esa es la realidad. No podemos ser ajenos a esa realidad. Tenemos que llevar la riqueza a todos los rincones de Antioquia. Para eso estamos aquí, para despertar al pueblo antioqueño. Y una fecha como hoy, un 11 de agosto de 1808, se conmemore el día de la independencia de Antioquia, la libertad del pueblo, proclamada por el mismo pueblo, allá en San Ignacio, lo que hoy es el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Los que puedan pasar por allá, conozcan la historia. Miren, esta es nuestra bandera, la bandera que la arbolaron ahí en ese sector. Y ojalá que si tenemos un gobernador de huevos, pues que quiten ese monumento de Santander que tienen ahí, porque lo pusieron a propósito para contrarrestar el proyecto bolivariano y lo que sucedió ese día, para que la gente se lleve una imagen de la historia completamente equivocada. Aquí no queremos memorias ni monumentos de Santander por ninguna parte. De ese traidor no queremos nada aquí en Antioquia, y menos al frente del Templo de la Libertad, que es el Paraninfo. Y para los amigos de la Universidad de Antioquia les dejo este mensaje: graduarse en el Paraninfo es un honor, para que lo sepan, es un honor. Muchos dicen, no, es que yo quería graduarme en el Camilo Torres, que es muy grande, que es el teatro, y no sé qué, no. Y los que se gradúan en el Paraninfo no saben en qué templo se están graduando: el Templo de la Libertad de Antioquia. La cuna de la libertad en Antioquia es el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, y es un honor graduarse allá, en ese lugar cargado de historia, donde nace la libertad de nuestro departamento, de nuestro estado, en su momento el Estado Federal de Antioquia. Imagínense, para que lo sepan, es un honor graduarse allá. Y bueno, los que no hemos tenido todavía el privilegio, allá, yo pediría graduarme allá, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Bueno, amigos, hasta aquí los dejamos con esta transmisión de historia regional, de patriotismo antioqueño y nacional, por supuesto. 11 de agosto de 1808, la verdadera independencia de Antioquia, la independencia, la declaración de independencia del pueblo. Un abrazo para todos y bueno, aquí seguimos compartiendo nuestra información. Recuerden que este video va a estar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en @AlexanderFerms Constituyente, y también los invitamos para que sigan nuestra página web política oficial, porque hay otra, la página musical, www.fermsupdate.yendofree.com, y ahí van a encontrar toda nuestra producción, nuestro trabajo social y político, para que lo sepan, por los pueblos americanos, por Antioquia, por una nueva Antioquia y por una nueva nación. Recuerden, aquí seguimos trabajando, aquí no nos aminalamos, aquí seguimos de frente, trabajando por todos ustedes, por nuestra comunidad antioqueña de la Nación Neogranadina de Colombia y por la comunidad andina de naciones. Hemos finalizado nuestra transmisión y hasta la próxima.